Bienvenidas y bienvenidos a esta tercera clase del módulo 1, Pedagogía para el Ministerio Infantil Cristiano, en este diplomado que estamos desarrollando. Y en las clases anteriores ya hemos visto todo lo relacionado a la historia y la conceptualización de la pedagogía. En la clase número 2 aprendimos todo sobre lo que es la educación, ese fenómeno educativo, cómo se desarrolla ese sistema educativo, por qué la educación, cuáles son sus conceptualizaciones, sus características y los pilares en que se basa la educación. En esta ocasión vamos a hablar la enseñanza y el aprendizaje, que son también dos elementos que involucran la pedagogía para su desarrollo. Hablábamos de que la pedagogía se centra en el fenómeno educativo, ya hemos explicado muy bien y ampliamente por qué es un fenómeno educativo y hemos visto sus características de universalidad, de que es irreductible y de que está presente en todo momento de nuestras vidas, ya sea de manera formal, no formal e informal. Pero hay dos elementos pero muy interesantes que también se desarrollan y que unidos estos dos elementos se les conoce como el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero en esta clase vamos a hablar muy separadamente de cada uno de ellos para que podamos tener esa comprensión, para que podamos tener ese panorama general, o mejor dicho, ese panorama amplio de lo que es cada uno de esos elementos y cómo podemos nosotros involucrarlo dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje que desarrollamos en el aula de clase o en el espacio áulico, como lo decía Paulo Freire. Y hablando de Paulo Freire, ustedes ya saben que es uno de mis pedagogos favoritos, tenemos una frase inspiradora de él. Y nos dice que la tarea de los profesores y profesoras, de los docentes, en este caso, no es hacer simplismo, porque el simplismo es irrespetuoso para los educandos o para los discentes, para el niño, para la niña, para el adolescente, para la persona, el individuo o el sujeto al que nosotros le estamos enseñando y queremos que aprenda. El profesor simplista considera que los educandos nunca estarán a la altura de comprenderlo y entonces reduce la verdad o el conocimiento a una verdad a medias, es decir, una falsa verdad. Esto tiene toda la razón en este sentido. Evitar el simplismo cuando nosotros enseñamos para que nuestros alumnos, para que nuestras alumnas, para que los niños y las niñas aprendan de la mejor manera. Entonces, ¿qué es evitar el simplismo? Sencillamente es, como hablábamos el día de ayer, algunas características de ese proceso de la educación como proceso individual, y hablábamos y decíamos, la educación como proceso individual involucra la creatividad y la originalidad. Entonces, en este sentido, el no hacer simplismo significa que nosotros debemos de ser docentes altamente capacitados, lógicamente, porque si no estamos capacitados para enseñar lo que debemos enseñar, entonces no deberíamos nosotros estar enseñando en un aula de clase. Debemos de ser docentes capacitados, debemos de ser docentes creativos, debemos de ser docentes originales, debemos de ser docentes como nos habla la teoría didáctica artística del aprendizaje, que debemos de ser como un artista, como ese artista que se inspira cuando está haciendo una obra de arte, ya sea una escultura, ya sea una pintura, que está generando y que está diseñando y le pone pasión y le pone sentimiento y le pone entrega y le pone motivación. De esa manera nosotros podemos evitar el simplismo. Cada una de las clases que nosotros desarrollemos dentro de ese espacio áulico y para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje debe de ser sin simplismo. Debemos de evitar el simplismo. ¿Por qué? Porque si lo hacemos nosotros monótono, si lo hacemos sin una planificación, si lo hacemos sin pensar, si lo hacemos sin ninguna intención, entonces sencillamente estamos siendo docentes simplistas, y esto a los niños no les gusta. A los niños y las niñas, y más los niños y las niñas de esta nueva generación, están realmente muy despiertos, muy abiertos, muy receptivos, captan muy rápidamente todo lo que está a su alrededor. Ellos captan el ambiente, ellos ven el ambiente, lo piensan, lo analizan, y sobre todo, como decía el autor de la pedagogía del libro Pedagogía del Humor, Raúl César Arrechavala, decía: los niños y los adolescentes son ángeles
crueles. ¿Por qué? Porque no se callan para decir la verdad. El niño, la niña siempre va a decir lo que piensa, lo va a expresar de esa manera. Nunca se va a guardar nada. Si su clase se está tornando aburrida, el niño, la niña lo va a decir. Si su clase se está tornando monótona, el niño y la niña lo va a decir, lo va a expresar verbalmente, lo va a expresar no verbalmente, se va a aburrir, lo va a expresar con su cara, lo va a expresar con sus manos, se va a empezar a inquietar, se va a empezar a mover, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros cuando desarrollamos el proceso de enseñanza y aprendizaje, debemos de estar conscientes de no hacer simplismo, de no ser profesores simplistas. ¿Por qué? Porque, y me gusta cómo lo expresa Paulo Freire, dice que el hacer simplismo, o sea, el desarrollar un proceso de enseñanza y aprendizaje aburrido, monótono, sin objetivo, sin intención, sin planificación, es irrespetuoso para los discentes, aun sean niños o niñas de 1, 2, 3, 4 años, niños o niñas que están en parvulario o en la sala cuna, que están en primer nivel, segundo nivel, independientemente de la edad que estos tengan, aún los adolescentes y aún los jóvenes siguen queriendo aprender no desde lo simple, sino desde todo lo que traiga diferentes técnicas, diferentes herramientas, diferentes recursos con los que ellos puedan aprender. Recordemos que la generación actual es una generación altamente tecnológica y esto no escapa a la enseñanza que nosotros damos en la iglesia y en las aulas de clase. ¿Por qué? Porque son niños que siempre están a la mano con un celular, con una tablet desde sus primeros años de vida. Están ellos influenciados y están en una relación con un aparato tecnológico y por lo tanto a veces puede ser que la inteligencia artificial o la tecnología misma, el acceso al internet, a las diferentes plataformas, les genere mayor aprendizaje y un aprendizaje más interactivo que el que nosotros pudiéramos estar prestando en las aulas de clase. Por lo tanto, debemos de ir más allá, evitar el simplismo para darles, como dice Paulo Freire, la verdad. Cuando él habla de la verdad, habla del conocimiento que nosotros vamos a facilitar a los niños y las niñas. Entonces debe de ser de la manera más creativa, de la manera más que los niños se sientan que quieren estar en esa aula de clase, que quieren continuar, que quieren hacer las actividades, que no hay aburrimiento, sino que hay mucha interacción, hay mucho juego, lo lúdico realmente es muy importante para que los niños y las niñas aprendan y esto lo vamos a ver en la cuarta y última clase en la que vamos a hablar sobre lo que es pedagogía del humor y vamos a hablar también sobre un taller de pedagogía ilustrada. Entonces, evitemos el simplismo como docentes, ¿verdad? Como maestros y maestras de nuestros niños, planifiquemos nuestra clase con anticipación, veamos cuáles recursos son los que vamos a utilizar, veamos cuáles son los materiales más adecuados de acuerdo a la edad de los niños, cuáles son las actividades más adecuadas, cómo vamos a desarrollar esas actividades, en qué tiempo, ¿verdad? Con qué herramientas, con qué recursos. Si no tengamos miedo de enseñar con los recursos tecnológicos a través de un video, de una pantalla, a través de las diferentes ahora plataformas educativas digitales que se pueden utilizar, deben de estar presentes en el aula de clase como Mentimeter, como Kahoot, como Design Thinking, todas estas plataformas que nosotros podemos utilizar y que podemos llevar al aula de clase para ser más interactivo, para ser más participativo, para ser más agradable la enseñanza y sobre todo el aprendizaje de nuestros niños y de nuestras niñas. Está comprobado neurocientíficamente, educativamente, pedagógicamente que los niños de 1 a 7 años solo van a prestar ciertos minutos, unos 2, 3 minutos por cada una de las actividades que nosotros desarrollemos en el aula de clase. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para una clase que se desarrolla el día domingo, durante 1 hora, hora y media, usted tiene que generar una serie diversa de actividades que le ayuden a
mantener la concentración de los niños, que le ayuden a mantener que los niños y las niñas estén enfocados en lo que están haciendo, que le presten la atención en lo que usted les está diciendo, que presten la atención a sus demás compañeritos y compañeritas. Por lo tanto, la clase tiene que ser lo más abundante posible y no simplista, ¿verdad? Como nos lo dice Paulo Freire, porque el simplismo, cuando hacemos las cosas con simplismo, estamos faltando el respeto a quienes nosotros estamos enseñando. Vamos a hablar entonces ahora del concepto de lo que es enseñanza o enseñar, la actividad de enseñar, ¿verdad? Entonces decimos que se puede definir la enseñanza como una actividad intencional, diseñada y orientada por el docente para dar lugar al aprendizaje de los discentes dentro de un contexto institucional. De esta definición, entonces nosotros podemos desprender lo siguiente, que implica una situación inicial en la que se da una simetría, o sea, una relación entre docente y discentes con respecto al saber que se pretende enseñar. ¿Quién tiene el mayor conocimiento de enseñanza dentro del aula de clase? Lógicamente siempre van a ser los docentes, perdón, que van a facilitar ese conocimiento a los discentes. Por lo tanto, entonces la intención es que se pueda, ¿verdad?, tener esa asimetría o ese, mejor dicho, equilibrio entre lo que voy a enseñar, cómo lo voy a enseñar, a quién se lo voy a enseñar. No es lo mismo enseñar a niños de 1 a 5 años que enseñar a niños de 6 a 12 años y también enseñar a adolescentes ya de 12, 13 años en adelante. No se puede enseñar de la misma manera. Por eso es que nosotros nivelamos, ¿verdad?, el sistema educativo dentro de los diferentes niveles de enseñanza. Podemos tener párvulos, podemos tener un primer nivel, un segundo nivel, un tercer nivel. A esto se le llama la esquematización o la clasificación del sistema educativo, y lo van a ver muy bien en desarrollo curricular y lo van a ver muy bien también en administración educativa cuando ustedes lleven estos módulos, ¿verdad? Pero entonces la enseñanza tiene 3 aspectos bien relevantes. Es intencional, es diseñada y es orientada ¿por quién? Por el docente, porque el docente es el que tiene el mayor conocimiento. Entonces este debe de pensar muy bien cómo va a desarrollar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pero para desarrollar este proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado al tipo de alumno, ¿verdad?, o discente que se va a tener, sencillamente tiene que saber conocer a quién le está enseñando, cuál es el contexto. Número 1, la edad. Cuál es el contexto, cómo aprende, con qué medios aprende, con qué recursos, cuáles son los diferentes tipos de aprendizaje, lo vamos a ver más adelante, los diferentes modelos de aprendizaje con los que el discente aprende, ¿verdad? Entonces tiene que tener un contexto de a quién se está enseñando para poder entonces realizar esa relación de enseñanza y aprendizaje. Tiene lugar dentro del marco socio-institucional. Recordemos que todo el sistema educativo en la sociedad deviene de lo que el Estado, en este caso el gobierno, ¿verdad?, por medio de las secretarías de educación, plantea a las diferentes sistemas educativos dentro de esa sociedad de cómo se deben desarrollar. Pero en la iglesia se debe de pensar de quién es la máxima autoridad que puede planificar, ¿verdad?, y diseñar el sistema educativo. Entonces va a devenir desde ese nivel hasta el último nivel, que es ya el aula de clase, donde se concreta el proceso de enseñanza y aprendizaje. Posee una intencionalidad, implica organizar situaciones de aprendizaje, y en didáctica ustedes van a aprender muy bien cuáles son esas situaciones de aprendizaje, cómo aprende el alumno, desde qué elementos aprende el discente, de cómo aprende el niño y la niña, dependiendo la edad en que se encuentra. Requiere del compromiso de los participantes, en este caso del docente y de los discentes, ¿verdad?, de los niños, de las niñas y de las maestras o maestros que les estén enseñando, de ese compromiso, porque planificar, aunque solo se enseñe los días domingo,
esa hora y media, esas 2 horas que usted está enseñando deben de ser planificadas muy comprometidamente, porque recordemos que deben de intervenir una serie de distintas actividades que se deben desarrollar, y eso implica pensar, implica diseñar, implica elaborar materiales, elaborar recursos que se vayan a utilizar. Es una actividad de cooperación porque lógicamente no debe usted, cuando está desarrollando este proceso de enseñanza y aprendizaje, no debe usted dejar solo la carga hacia los docentes, sino que también lo que a usted le corresponde como docente hacer. Entonces es una actividad de cooperación, supone la utilización de procedimientos de revisión y de control del proceso. ¿En qué sentido? En que si usted ve que tiene un grupo, ¿verdad?, de niños de 1 a 3 años, por ejemplo, que es de los primeros niveles de enseñanza, si es de un grupo de 1 a 3 años, entonces usted sencillamente tiene que saber si las actividades que usted está realizando para que estos niños aprendan, sencillamente están siendo de beneficio para ellos y para ellas. De lo contrario, entonces estamos, ¿verdad?, fallando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces revisar y controlar, ¿verdad?, mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje que estamos desarrollando. La función de enseñar entonces cobra sentido en relación con el aprender. No están separados. Enseñar y aprender están completamente íntimamente relacionados. No se pueden despegar. Yo enseño para que otra persona aprenda, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces no se pueden separar. Su propósito es promover, orientar, intervenir para que el aprendizaje tenga lugar. Ese es el propósito de la enseñanza. Se enseña para que haya aprendizaje. Así de simple. El concepto de enseñanza entonces se interrelaciona con el de aprendizaje. Sin embargo, es necesario destacar que la actividad del docente no produce automáticamente el aprendizaje. Este dependerá del tipo de actividad en que los docentes y alumnos estén comprometidos o se hayan, ¿verdad?, diseñado para que se puedan desarrollar en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Ya sabemos que están interrelacionados, pero tampoco es que depende única o automáticamente ese aprendizaje de lo que haga el docente. No, va a depender también de lo que hagan los docentes, del nivel de compromiso que estos tengan. Aún así sean los pequeñitos, ¿verdad?, los más pequeñitos, también debe de haber compromiso por parte de ellos. En el módulo de psicología educativa y del desarrollo, ustedes van a aprender bastante sobre cómo, ¿verdad?, se desarrollan los niños y las niñas en todos los aspectos de su vida y cómo estos aprenden, ¿verdad? Sobre todo en los primeros años de vida. Hay unos componentes de la situación de enseñanza, ¿verdad? Cuando nosotros enseñamos se desarrollan estos componentes, se desarrollan entre el docente y el discente. Hay una relación y dijimos, ya hemos hablado, ¿verdad?, en otras clases y hemos dejado claro que esa relación es siempre una relación horizontal y no una relación vertical, sino que vemos al docente y a los discentes en el mismo nivel, en ese espacio de enseñanza y aprendizaje. Entonces hay una relación entre docente y discente, pero también hay una relación entre el docente y el saber a enseñar, o sea, en los conocimientos que se van a facilitar, que se le van a enseñar a los niños y a las niñas, hay también esa relación. ¿Por qué? Porque es el docente quien tiene que tener todo este cúmulo, que tiene que tener toda esta data de información que va a saber facilitar a los niños y a las niñas. Y también hay una relación entre ese conocimiento y el discente, porque es el discente quien lo va a aprender. Entonces, a esto se le llama el triángulo didáctico, porque hay una relación docente-discente, conocimientos, conocimiento-discentes. Así de sencillo, ¿verdad?, se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje. Una interacción entre conocimiento, docente y discente en el aula de clase. Uno enseña y otro, ¿verdad?, aprende, y al mismo tiempo
Los docentes aprendemos de los discentes, del comportamiento de los discentes, de cómo estos aprenden, de lo que estos dicen, de lo que estos nos cuentan. Aprendemos de una manera informal. Ya hemos visto que también dentro del proceso formal y no formal de enseñanza y aprendizaje se destaca o se relaciona el proceso informal de cómo nosotros aprendemos o nos educamos. Entonces, este triángulo didáctico representa gráficamente los componentes de la enseñanza que se ponen en juego en toda situación de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Entonces, vamos entendiendo muy bien lo que la enseñanza implica. ¿Quién enseña? El docente. El docente es quien tiene que tener la carga de este conocimiento que se va a enseñar. Tiene que ser un docente que sabe qué es lo que se está enseñando, que conoce muy bien qué es lo que se está enseñando, que sabe aplicar ese conocimiento, sabe facilitar ese conocimiento, que sabe darlo de una manera muy adecuada, muy clara, si es para niños y niñas, muy simple, lo más accesible posible, y por lo tanto entonces sabe lo que para él es enseñar. Y enseñamos, ya dijimos, para que haya aprendizaje. Hay una interrelación entre enseñanza y aprendizaje y no pueden estar nada de separado. Muy bien, en este triángulo didáctico del que nosotros ya hablamos, esa relación docente-discente, esa relación de docente con el conocimiento y esa relación del conocimiento con el discente o el discente con el conocimiento al que se enfrenta y lo vuelve aprendizaje, tenemos algunos aspectos también importantes que podemos rescatar. Al enseñar se establece una relación peculiar entre los docentes y el saber que se enseña, ¿verdad? Porque es el conocimiento. El docente, que es un experto en su oficio, o sea, en lo que hace, cuando tiene que enseñar, analiza y reestructura los conocimientos básicos propios de su especialidad, con lo cual adquiere una nueva comprensión de su saber. ¿Qué implica esto? Que si yo pretendo enseñar algo, tengo que conocerlo, tengo que saberlo, de lo contrario, ¿verdad? No puedo enseñarlo. Y entre más profundice yo en el conocimiento que voy a enseñar, más voy a ser un maestro experto facilitando ese conocimiento. Número 2, la enseñanza implica una relación interactiva mediante la cual el docente orienta al alumno en el desarrollo de un saber hacer que es fundamentado, que es establecido, que deviene de unas fuentes que ustedes van a conocer, ¿verdad? Cuando lleven el módulo de desarrollo curricular, que van a hablar sobre las fuentes y los fundamentos de el diseño curricular, en este caso de la educación, de dónde deviene, ¿verdad?, ese conocimiento. En el curso de la interacción se realizan actividades que ponen en juego procesos intelectuales de pensamiento, de razonamiento, resolución de problemas, toma de decisiones, cómo voy a enseñar, cuándo voy a enseñar, con qué voy a enseñar, etcétera, etcétera. Y número 3, el proceso de enseñanza genera relaciones entre el alumno y aquellos saberes que el docente pretende enseñar. ¿Por qué se usa la palabra pretende enseñar? Porque realmente la enseñanza es una pretensión, en el sentido de que si el discente, el niño y la niña no aprendió, no generó, no interiorizó el conocimiento y no lo lleva a la práctica, no lo pone en práctica, entonces no hay aprendizaje, porque esa es la intención del aprendizaje, que haya transformación. En la clase anterior hablábamos de ¿cuál es el fin último de la educación? Y es la transformación del individuo a través de toda la formación que éste puede tener. Entonces, cuando hablamos de pretender enseñar, es que nosotros estamos tratando de que haya aprendizaje por parte de los niños y las niñas y que estos vayan cambiando a medida que van creciendo, vayan cambiando su forma, ¿verdad?, de pensar, su forma de comportarse, su forma de conducirse, su forma de hablar, etcétera, etcétera. Que haya una evolución en ellos. En ese vínculo, el alumno realiza distintos tipos de actividades con el propósito de comprender los contenidos que se están enseñando, apropiarse de ellos y emplearlos para resolver los problemas de las situaciones que se le presentan. Porque
y lo van a ver en psicología educativa y del desarrollo, van a hablar sobre la inteligencia, qué es la inteligencia, cuáles son los diferentes tipos de inteligencia, porque cada uno de nosotros nos desarrollamos, o mejor dicho, desarrollamos un tipo de inteligencia que es predominante sobre las demás inteligencias. Todos podemos tener y desarrollar los diferentes tipos de inteligencia, pero va a haber una o dos que siempre van a sobresalir sobre esas inteligencias, pero al mismo tiempo todos los individuos contamos con lo que decía Howard Gardner, el padre de la psicología educativa, ¿verdad? Y que habló mucho sobre los diferentes tipos de inteligencia que poseemos los seres humanos. Todos tenemos una inteligencia que se le llama la inteligencia G o la inteligencia general. ¿Y qué es la inteligencia? Si pudiéramos definir la inteligencia de una manera básica, sencillamente la inteligencia es la resolución de problemas que puede generar el individuo. Cómo el individuo puede solucionar una problemática, qué hace, cómo lo hace, con qué recursos lo hace, cómo sale de ese problema, ¿verdad? Entonces, por eso dice que emplea ese conocimiento para resolver los problemas de las situaciones que se le presentan. Si usted se le presenta una problemática y usted pudo resolver esa problemática, independientemente de cómo la haya resuelto o cómo la haya solucionado, sencillamente es porque hay inteligencia en usted. Entonces, en este sentido, todos los seres somos inteligentes cuando resolvemos o generamos situaciones de resolución de alguna problemática. Enseñanza, ¿verdad? También nosotros la podemos ver como un proceso de desarrollo de la personalidad del ser humano, y realmente eso es, ¿verdad?, lo que buscamos. El fin último de la educación es la transformación por medio de la formación, y ya vimos cómo se adquiere, ¿verdad?, todo ese proceso de educación a través de la humanización, a través de la socialización, a través de la individualización, la interacción y la conexión entre todos estos elementos. Entonces nos van a dar a nosotros el proceso de desarrollo de la personalidad del ser humano. Cómo queremos que niño, esta niña de 3, 4, 5 años, de 7, 8, 9, 10 años, pase a ser un adolescente de sus 13, 14, 15 y 16 años, luego pase ya a iniciar la juventud, cómo queremos que joven sea, cómo queremos que este joven se conduzca, etcétera, etcétera, dentro, ¿verdad?, con sus valores, con sus características, con su personalidad, de una manera adecuada dentro de la sociedad a la que le corresponde vivir. Entonces, la enseñanza como proceso, recuerdan que hablábamos en la clase anterior sobre la educación como proceso, que puede ser como proceso, puede ser social y puede ser individual, y que puede también la educación ser el resultado de ese proceso. Entonces, aquí vamos a hablar de la enseñanza como un proceso, porque es un proceso, realmente es un proceso. ¿Y por qué la enseñanza es un proceso? Porque se va dando de paso a paso, de nivel a nivel, se va dando estructuradamente, se va dando sistematizadamente. Entonces, como proceso, la enseñanza asume la idea de que la educación es un proceso que facilita el desarrollo del sujeto, o sea, su forma de ser y de convivir con los demás. Recuerden acá los 4 pilares de los que hablamos: el saber conocer, el saber hacer, el saber ser y el saber convivir junto con los demás, porque yo puedo vivir individualmente como sujeto, pero de una manera equilibrada, de una manera sana, pero cuando me toca convivir con los demás, no soy la persona más agradable para convivir con los demás, o me cuesta convivir con las demás personas. Luego, la enseñanza es una actividad que se afirma por su sentido de cuidado de la vida digna de las personas y de la comunidad que se desarrolla en una relación de convivencia solidaria. Entonces, la enseñanza tampoco se separa de lo social y de lo individual, siempre va a estar relacionada lo que es social con lo individual. La enseñanza es un proceso creativo, tanto por la forma que se origina mediante procesos innovativos, como por la forma en que genera experiencias de aprendizaje, en este caso para el niño y la niña, y por los sentidos que genera en la personalidad de los sujetos que construyen su personalidad, ¿verdad? De eso se trata, de ir construyendo la personalidad
de estos pequeños sujetos o sujetitos, ¿verdad? De estos niños y de estas niñas que nosotros estamos enseñando, que adquieran el conocimiento, que lo puedan entonces ahora sí diseñar y llevar a la práctica en su diario vivir. Entonces, la educación toma partido tanto del ciudadano, de la vida, como del modo digno de cuidar su vida, ¿verdad? Entonces, hay una relación en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Se distancia de la enseñanza empleada como un recurso o estrategia de administración del poder mediante la cual se disponen las condiciones de disciplinamiento, de sugestivación y otros aspectos, ¿verdad? Interesantes que se dan dentro de ese proceso. Entonces, ya a nivel de un concepto como tal, ¿verdad? En términos generales, pudiéramos nosotros decir que la enseñanza alude a un proceso de influencia por parte de una persona sobre otra, ¿verdad? Es esa relación de influencia o ese proceso de influencia. ¿Por qué? Porque desde los primeros años de vida los niños y las niñas están en desarrollo e interacción. ¿Con quién? Con sus padres, con sus familiares, con sus seres cercanos, con su entorno más cercano, que es el entorno familiar. Cuando pasa a la escuela, entonces va interactuando con nuevas personas, con lo que sociológicamente se llama sus pares, que son con los que va a crecer en ese sistema educativo, con los que va a convivir, con los que se va a desarrollar, con los que va a generar diferentes situaciones de vida. Por lo tanto, entonces, la enseñanza es un proceso de influencia por parte de una persona sobre otra persona, y debemos de verlo entonces en ese aspecto y en ese sentido. La influencia que nosotros generamos sobre otros, independientemente de la edad que estos tengan. Los hijos vienen a ejercer una influencia sobre los padres. Los padres se comportan completamente diferentes, aunque ya sean adultos, al momento de ser padres. Cambia algo en ellos. Hay algo nuevo y algo diferente, y una forma de pensar diferente, una forma de actuar diferente, una forma de conducirse completamente diferente. Entonces, estos que nacen aún recién nacidos están influenciando la personalidad de ese individuo, y los padres vienen entonces a influenciar también la personalidad o el desarrollo de la personalidad que se tiene que ir generando en estos pequeños, ¿verdad? Así debemos de verlo entonces en el aula de clase, de esa misma manera, la influencia que yo como docente ejerzo sobre mis discentes.